Jóvenes, bienvenidos. Somos el Colegio Coronel Francisco Linares. La asignatura que nos corresponde en este día es Lenguaje y Literatura 2. Su docente que se le imparte es Yesenia Elías y estamos con fecha miércoles 24 de febrero del año 2021. En esta oportunidad quiero reflexionar con ustedes la siguiente frase que dice de la manera siguiente: la sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso, la virtud en llevarlo a cabo. Jóvenes, dejemos guiarnos tanto por la sabiduría como por nuestras virtudes a lo largo de nuestro proceso educativo. Para ir avanzando, quisiera hacer una retroalimentación breve en relación al primero y al segundo contenido que vimos el miércoles pasado, que se los mostrábamos con 3 videos de YouTube en el cual hablábamos del contexto de la literatura precolombina y asimismo de las características que tenía esta literatura. Para avanzar, quisiéramos destacar que parte de esta situación precolombina o culturas precolombinas se originan de una conquista que Roma hizo hacia algunos países europeos, dentro de los cuales tenemos España, Portugal, Italia y Francia, ¿verdad? Que fueron sometidos por el Imperio Romano. Recordémonos que cuando un país es conquistado, el conquistador lleva sus costumbres, tradiciones y asimismo su lengua. Es por ello que España retomó parte de la lengua latina, ¿verdad? De ahí se deriva se nos atribuye, mejor dicho, el nombre de latinoamericanos, ¿verdad? Porque se origina del proceso de conquistas, ¿verdad? De el mayor al menor. Para ir avanzando, quisiera que recordemos que tocamos 3 civilizaciones muy importantes de la literatura precolombina, que fue los aztecas, los mayas y los incas. Dentro de los grupos que se clasificaron dentro de estas civilizaciones, también íbamos a encontrar parte de alguna cultura insípida, intermedia y avanzada. Eso lo vamos a ir viendo mediante la cosmovisión que cada una de las civilizaciones tenía. Empecemos a hablar, jóvenes, de la primera civilización, los aztecas. Cuando nosotros hablamos de los habitantes de Aztecas, vamos a clasificarlos por el territorio que conquistó Hernán Cortés. ¿Y cuál fue el territorio o la tierra que conquistó Hernán Cortés? Fue México. En el caso de esta civilización mesoamericana, su desarrollo tiene como auge los siglos XIV y empieza a decaer ya en el siglo XVI, donde entran los conquistadores, en este caso Hernán Cortés. Dentro de las cosmovisión y mitología que ellos mantenían era la gobernabilidad. Dentro de la gobernabilidad política podemos ver de que ellos no eran sucedidos, ¿verdad?, por familia, sino que ellos elegían a su gobernante de forma democrática. También eran politeístas y la mayoría de sus dioses eran de origen natural, ¿verdad?, de la naturaleza, como el agua, el sol, la luna, entre otros. Y a estos dioses se les daba un sacrificio, la mayoría sacrificio en sangre, ya sea de animales o de personas. Dentro de la economía en la cual ellos florecieron
fueron en la agricultura, específicamente del islote, ¿verdad? En el caso de nosotros, los elotes, ¿verdad? Ellos comercializaban por medio de semillas, que lo manejaban como dinero o forma de pago. Los aportes que ellos hicieron de forma cultural, tenemos que dentro del área de astronomía, ellos crearon el calendario maya o el calendario solar. También las esculturas que hoy por hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Ya sea por documentales y asimismo por fotografías. También se les encontró parte de registros escritos de algunas variaciones del libro, ¿verdad? Ahí variaba en recetas y literatura y de lo demás, ¿verdad? Que estaban escritas en papel de amaite y el piel de venado. Y sobresalían en el área de la cultura por las creaciones de las chinampas. Eso también lo vieron en los videos. Los dioses principales que ellos adoraban, ustedes pueden ver del lado izquierdo cómo se escribían, ¿verdad? Es bien complicado mencionarlos, pero voy a ir diciendo el tipo de dios que ellos creían que era esta deidad. Tenemos el creador del hombre, el creador femenino, tenemos el dios del sol, el dios civilizador y creador, el dios de la lluvia y la diosa de la tierra, ¿verdad? Lo pueden leer, sé que cuesta pronunciarlo, por eso no lo leo. Ahora hablemos de la segunda civilización. Hablemos acerca de los mayas. Cuando nosotros hablamos de los mayas, nos vamos a remontar al año 2500 a.C. y nos vamos a ubicar en Yucatán, en las tierras más bajas. Dentro de las tierras más bajas de Yucatán que existían, era la que hoy nosotros conocemos como la América Central, donde nosotros estamos, ¿verdad? Donde está Honduras, Guatemala y El Salvador. El desarrollo cultural que ellos tuvieron se basó en los años 300 al 900 de la era cristiana. Dentro de la mitología y cosmovisión que ellos tenían, es que un ser superior los había creado. Ese dios superior se llamaba Unaku, ¿verdad? Y que dentro de la creación ellos eran de forma natural, específicamente del maíz, por eso se les conoce como hombres de maíz. También tenían como mitología o creencia que el cielo tenía 13 pisos y que la tierra estaba sostenida por un ser gigantesco. También podíamos ver de que dentro de su cosmovisión ellos creían que el tiempo era cíclico, ¿verdad? Que así como se iniciaba, se daba parte de la vivencia y volvías a llegar al mismo punto donde habías iniciado. La mayoría de deidades o de dioses eran naturales o de animales, ¿verdad? Por eso, a continuación les leo parte de los dioses más importantes que ellos tenían, como el dios del sol, el dios de la luna, el dios poderoso, el dios de la lluvia, el dios del maíz y el dios de la muerte. Ahora, jóvenes, hablemos acerca de la tercera civilización, llamada Inca. En el caso de los incas también tenemos un inicio, donde nos remontamos, que sería el siglo XII, donde vemos parte de las
simientes o civilizaciones que se ubicaron en el Valle del Cusco, que hoy conocemos como Machu Picchu, ¿verdad? La mayoría de tierras bajas. Esos países que se asentaron fueron conformados por Perú, Bolivia, al noroeste tenemos Argentina y el norte tenemos a Chile. Dentro de la expansión del imperio de los incas encontramos el reino del noveno inca llamado Pachacútec, que también fue uno de los emblemáticos indígenas de las tierras del Cusco. El imperio de los incas fue declinado para los años de 1493 a 1525, o sea, por el siglo XIV, inicios del siglo XV, cuando muere el inca Huayna Cápac. La cosmovisión que ellos tenían era que el creador supremo con la madre tierra, madre agua o madre del mar se habían levantado, habían salido de su confort y habían ido a buscar tierras buenas para poder asentarse y así empezar sus principales asentamientos, ¿verdad? Dentro de las creencias o la mitología era de que el Dios Supremo iba por todas las tierras antes mencionadas e iba metiendo una estaca, y si la estaca se mantenía era porque la tierra era buena y era donde ellos tenían que empezar su civilización. Hasta llegaron pasaron por muchas tierras, pero hasta que llegaron al lugar conocido como el Valle del Cusco, se detiene su vara, y es ahí donde se acentúan y donde hoy nosotros tenemos la oportunidad, por medio de documentales o por fotografías, ver lo que hoy conocemos como Machu Picchu. Eso sería como parte de una mitología que se maneja dentro de la cultura inca. También ellos tenían dioses, y si se fijan hay una similitud de las otras civilizaciones en cuestión de creadores naturales y de animales. Tenemos el creador del cielo o del universo. También tenemos quien representaba la creación de la vida y de la fertilidad. Tenemos a la madre tierra, a la madre luna, a la madre del maíz y a la madre de la tierra. Todas estas esos eran los dioses más importantes que ellos tenían, ¿verdad? Y que asimismo les presentaban tributos. También vemos las manifestaciones más sobresalientes de ellos, dentro de los cuales podemos mencionar que ellos manejaban mucho la matemática. Ellos podían sumar, restar y utilizar el cero. También las arquitecturas que ellos realizaban, como lo es Machu Picchu, ¿verdad? Ahí podemos ver el avance más lindo en arquitectura. También dentro de la agricultura tenemos las técnicas que ellos utilizaban para poder sembrar, el transporte acuático, como eran las balsas, y ¿verdad? La fabricación de armas y objetos decorativos en oro y en plata. Ahora, jóvenes, después de hablar de las civilizaciones, de su cosmovisión, de su mitología y de su estructura social y política, quisiera que relacionemos estos dos conceptos, ¿verdad?, mitológicos dentro de la literatura precolombina, que es el mito y arquetipos. Fíjense que cuando hablamos nosotros de mito, estamos refiriéndonos a un relato condensado,
del ser humano e intentando representar la realidad con fidelidad estructural, para indicar de un solo trazo las relaciones sobresalientes y fundamentales que constituyen la realidad de un hombre. Entonces, si se fijan, cada una de las civilizaciones tiene un inicio y eso permite crear ciertos mitos de la civilización, como por ejemplo, cómo se acentuaban, quiénes los gobernaban, parte de sus culturas y tradiciones que los representaban como civilización, y que eso era transmitido de generación en generación de forma oral. Ahora vayamos a hablar acerca de los arquetipos. En el caso de los arquetipos, hay diferentes arquetipos, ya que el arquetipo son temas similares que se repiten. ¿Cuáles son los temas que se repiten en las civilizaciones que acabamos de mencionar? Pues bien, para empezar, las deidades o los dioses que ellos tenían, ¿verdad? Ya que eran naturales y de animales, son arquetipos. Dentro de los arquetipos también podemos ver imágenes que se repiten entre los pueblos. Ahí ya tenemos a los dioses, ¿verdad? El tiempo y el espacio que tienen a poseer un significado común o a producir respuestas psicológicas comparables y a cumplir funciones culturales similares. A tales motivos o imágenes se les llama arquetipos. Hay diferentes tipos de arquetipos, jóvenes. Cuando nosotros nos relacionamos dentro de la mitología, vamos a encontrar, ¿verdad?, las sucesiones de los sueños, del agua. Para ellos todo tenía un significado y por eso le daban valor, nombrándolas como deidades o como dioses, ¿verdad? Por eso tenemos al dios de la luna, al dios del fuego, al dios de la lluvia, que nos dan una asimilación cultural para poderlas mantener y llamarlas así, ¿verdad? Cuando una persona sueña con agua limpia, el significado o el arquetipo que tiene es una pureza dentro de tu interior. O cuando soñamos con serpientes, vemos que eso es problemas. Entonces son como asimilaciones comunes que la sociedad mantiene y asemeja de acuerdo a los motivos, ¿verdad?, que se suscitan. Ahora, jóvenes, pasemos al tema 3 que nos corresponde este día. En esta ocasión, el tema que nos corresponde es la recepción de obras literarias y cinematográficas. Quisiera recordarles que la recepción de obras literarias significa análisis exhaustivo de obras. En este caso tenemos, el objetivo es que ustedes interpreten con iniciativa y responsabilidad obras literarias de la época precolombina de América mediante la aplicación de una guía de análisis. Aquí pueden ver dos portadas. Primero, la de Apocalipto, que la clasificamos como literatura cinematográfica. Y tenemos Ollantay como literatura en género dramático. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos contenidos y con esta información de estas obras literarias cinematográficas, una y literaria con género dramático? Pues vamos a utilizar una guía de análisis y las vamos a analizar. En este caso tenemos una guía de análisis de la obra Apocalipto, ya que la semana pasada se les dijo que la vieran para poder participar en esta clase. Y dentro de la participación es una guía de 11 preguntas que ustedes tienen que resolver por medio, ¿verdad?, de la visión que ustedes tuvieron de haber visto, válgame la redundancia, la película. En el caso de la obra Ollantay, yo les voy a subir un video de YouTube en el cual van a ver la trama de esta obra teatral
y que más adelante la vamos a ir explicando. Pero antes de empezar a hablar de estas dos obras que van a ser como las analizadas dentro del indicador del logro, quisiera ir tocando por civilización cada una de las riquezas literarias que dejan y que hoy en día nosotros las conocemos. Empecemos hablando, jóvenes, sobre las obras de los incas, dentro del cual una de las más representativas es la obra Ollantay. Ollantay se caracteriza por ser un género dramático, ya que por su naturaleza de contenido se le es más fácil hacer una demostración teatral para poder entender más su información o su esencia. Como punto clave dentro de los incas tenemos que ellos conformaron la civilización más grande de Sudamérica. También que su forma de gobernar se establecían por dos regímenes. En este caso, dos personas que manejaban una vida tanto social como religiosa, ¿verdad? Hay que destacar que esta obra literaria de los incas, llamada Ollantay, se le atribuye específicamente a un español, pero que es anónimo porque no se conoce el nombre, pero sí se le inclina a que fue estructurada por un español, ya que tiene visión de mundo europeo. Y hay que recordar que los indígenas, específicamente los incas, no tenían ese tipo de visión por el momento, por los siglos en los cuales nosotros los ubicamos. Ahora hablemos, jóvenes, acerca de los mayas. En el caso de los mayas también nos dejan una riqueza narrativa, la cual se conoce como la obra literaria Popol Vuh. El libro Popol Vuh es uno de los libros más importantes de esta civilización, ya que dentro de su contexto histórico y mitológico puede compararse con obras universales como lo son la Ilíada y la Odisea o Ramayana hindú, ¿verdad? Que son obras literarias universales y muy destacadas. En el caso de la obra El Popol Vuh, nos presenta un contenido bastante peculiar, en el cual nos muestra una recopilación maya quiché y con un significado del nombre como el libro de la comunidad. Este libro se compara, ¿verdad?, con algunas equivalencias religiosas de la Biblia y de la civilización del mundo mediante la intervención de los seres divinos, ¿verdad? Recordémonos que Popol Vuh habla acerca de la creación del hombre, por eso es bastante rico en información. Eso se le atribuye a los mayas, y recordemos que los mayas eran los que estaban ubicados al centro de América. Hoy hablemos acerca de los aztecas. En el caso de los aztecas sí tenemos a alguien con nombre que los representa, y es el indio Netzahualcoyotl. Fue y perteneció al género lírico, ya que se destacó con su larga y vasta poesía. Ustedes pueden ver los ejemplos de esta poesía en la página 26 de su libro. Hay que destacar que este personaje sufrió mucho en relación a su vida, pero eso le dio como más ánimo para poder realizar sus escritos y así hoy poderlos nosotros conocer y disfrutarlo, ¿verdad? Eso sería, jóvenes, parte
de la información general cuando nosotros hablamos de obras literarias precolombinas, ¿verdad? O prehispánicas. La primera, como les mencioné, era la de los incas, llamada Ollantay, la de los mayas, llamado el Popol Vuh, y de los aztecas, el escritor y poeta Netzahualcóyotl, que se destacó mucho en la lírica con sus poemas. Jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar con la información. Hoy pasaríamos a hablar acerca de la guía de análisis de la hora. Hay que leer la agenda para podernos guiar y seguir los pasos a seguir.